Y bueno, vamos a empezar con nuestra charla de esta tarde, de este mes de febrero. Y si bien la vez pasada hablamos de quiénes somos y por qué existimos, digamos que la charla de hoy lleva por título llamados y capacitados. Eh, Nada más déjenme acomodo porque esos son muchos botones que tengo que estar aquí moviendo y todo. Pero ahí está, llamados y capacitados. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 16, que dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he mandado para que vayan y den fruto, un fruto que dure para siempre. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Aquí nos habla de una realidad que no siempre entendemos o a veces olvidamos, y es que Dios te escogió. Y a mí siempre me ha parecido increíble el hecho de que si Dios me escogió, eso significa que Dios tuvo opciones. Ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, que si Dios te escogió, eso significa que Dios tuvo varias opciones y de entre esas opciones, Él te escogió. Dios te escogió, Dios te ha llamado y como dice ahí, te ha enviado a qué? A dar fruto. Un fruto que dure para siempre. Dice así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Un fruto que permanezca. Sabes, el servicio en la iglesia no comienza con las habilidades que podamos tener. Comienza con un llamado. Lo voy a volver a decir. El servicio que damos en la iglesia no comienza por nuestras capacidades, nuestras habilidades, sino comienza con un llamado. Y lo hemos dicho en algunas ocasiones. Dios no usa solamente personas capaces, llenas de habilidades, y así fuera. Honestamente, la mayoría de nosotros ya estaríamos descalificados. Y lo hermoso de la iglesia del reino es que Dios no usa o no está buscando solo personas capaces, sino personas dispuestas. Dios no empieza con las cosas que sabes hacer, sino con lo que Él ha puesto dentro de nosotros y nosotros respondemos a ese llamado. Entonces el reino no se construye con los más preparados, ni los que tienen más habilidades, sino los que levantan la mano y dicen, aquí estoy. Todos los que estamos en esta sala, en esta reunión, estamos aquí porque somos de los que hemos levantado la mano y hemos dicho, Señor, aquí estoy. Si en algo te puedo servir, pues aquí estoy. Muchos lo hemos hecho, incluso probablemente desde nuestra propia inseguridad, desde nuestra propia conciencia de que no somos los más capaces, de que no somos los más preparados, pero tenemos en nosotros la disposición de hacer algo, porque hemos entendido quizás el alcance que la iglesia tiene, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, queremos compartir eso con otras personas y hemos levantado la mano y hemos dicho, aquí estoy, quizás no sé hacer mucho, pero si de algo te sirvo, estoy dispuesto. Y lo hemos dicho también de otra manera, decimos que, ay, perdón, ya me estoy adelantando, decimos que Dios llama a los capacitados, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Sí, es una frase que quizás has escuchado, que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Es decir, el llamado precede a la capacitación. Primero hay un llamado, primero hay una invitación a la cual nosotros respondemos y por supuesto que después en el camino Dios nos va preparando, nos va enseñando, nos va puliendo, pero todo comienza con un llamado, no con tus habilidades, no con tus capacidades, sino con un llamado. Dicho de otra manera, lo podríamos decir también, que primero viene la identidad de quién soy y luego viene la función que voy a desarrollar. Ahorita voy a hablar un poquito más de ese punto en particular, pero el primer punto le he puesto así, somos llamados, no reclutados. ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado y ser reclutado? Bueno, en el mundo, ¿cómo se reclutan personas? ¿Cómo se reclutan incluso voluntarios? Bueno, en el mundo se busca experiencia, en el mundo se elige en base a currículum,
¿verdad? A la historia de lo que has hecho, de la experiencia que tienes, se mide el rendimiento, hay competencia, hay presión para dar resultados, y no es que esté mal dar resultados, pero desde la perspectiva del mundo es así, se basa en la experiencia, se basa en la capacidad, se basa en el historial de cada persona. En el reino es un poco diferente, porque acá en el reino Dios llama personas comunes, como tú y como yo, que quizás no tenemos la mayor experiencia, que quizás nuestro currículum pues es una hojilla, es media hojita nomás ahí de algunas pocas cualidades que tenemos y no tenemos mucho rendimiento, pero estamos dispuestos. Dios no nos recluta, Dios nos llama y una vez que respondemos, Él nos capacita. La Biblia dice que Dios usa lo débil para avergonzar al fuerte. Dios usa lo menospreciado para avergonzar a los sabios, es decir, para que Él se lleve toda la gloria. Esa es la razón. A lo mejor alguna vez te preguntaste por qué Dios ocupa personas como yo, que pues, la verdad no tengo la capacidad y me quedo corto. Pues lo hace precisamente para que el resultado sea evidente que es gracias a Él y que no quepa espacio para que nosotros nos sintamos que somos muy importantes o que somos muy capaces. Entonces, esa es una gran diferencia entre la forma en la que nosotros servimos y la forma en la que se hacen las cosas allá afuera. Quizás no somos los más capaces, pero tenemos disposición y hemos sido llamados. Escúchame, no estás aquí por casualidad. No estás sirviendo por accidente. Dios te escogió, Dios te llamó, tú respondiste a ese llamado y por eso estás aquí. Y en el camino estás aprendiendo, todos seguimos aprendiendo. Cada año que pasa debemos de ser mejores, debemos de procurar crecer en todas las áreas de nuestro servicio, de nuestro liderazgo. Es algo que les hemos dicho constantemente. Tú como líder tienes que estar buscando crecer, desarrollarte, capacitarte y tienes que estar inspirando a tu equipo de voluntarios a que también ellos se sigan desarrollando en todas las áreas de su vida. Entonces, somos llamados, no somos reclutados. Acá la experiencia y el currículum queda un poco de lado, respondimos a un llamado y Dios nos va en el camino y nos sigue preparando. El siguiente punto es identidad antes que función. ¿A qué se refiere identidad antes que función? A que antes de hacer algo para Dios, ya somos alguien en Dios. Lo voy a volver a decir, antes de hacer algo para Dios, ya somos alguien en Dios. Generalmente caemos en el error de relacionar nuestra identidad con las cosas que hacemos, ¿no? Y esto en el contexto de la iglesia y en el contexto de los voluntarios y del servicio, pues yo lo diría, si no eres el del audio, no eres la de kids, no eres el de seguridad, no eres la de la cocina. Eso no eres, eso es lo que haces. ¿Quién eres tú? Hijo de Dios, hija de Dios, escogido, amado, miembros del cuerpo de Cristo, todos importantes, todos necesarios. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando la identidad está clara, entonces, cuando tú tienes claro que no eres lo que haces, que tu identidad de hijo de Dios va antes que la función que tú puedas desarrollar en tu servicio. Entonces, si tu identidad está clara, entonces ya no dejas de competir con el de al lado. Dejas de compararte con el de al lado. Dejas de buscar aprobación por medio del servicio. Cuando tu identidad está clara, no tienes problema con el ego, es decir, no estás buscando plataforma, no estás buscando reconocimiento, no estás buscando aplausos o figurar o que se te reconozca lo que haces, porque tu identidad no depende de estás en el audio, en producción, en cámaras, en cocina, en el área que sea, no importa. Porque tú no eres eso, tú eres un hijo de Dios y estás desarrollando una simple función. Por eso el punto se llama identidad antes que función. Cuando tú tienes tu identidad clara, no tienes problema, por ejemplo, con un cambio de área. Hay personas que se molestan cuando les pides
porque tienes necesidad en alguna otra área y le pides si pueden moverse y apoyarte allá, ha relacionado tanto su identidad con su servicio que se molesta o lo toma como si fuera ¿cómo le podemos decir? Un retroceso, como si estuviera perdiendo un lugar. No, no, no. Cuando tú tienes tu identidad clara, no estás casado con la función que desarrollas y si en algún momento se te requiere para cualquier otra función, con mucho gusto lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no eres el de la puerta, no eres el de estacionamiento, no eres el predicador, no eres, sino simplemente eres parte de un cuerpo y donde se necesite, puedes servir. ¿Por qué? Porque mi identidad es antes que mi función. El siguiente punto es pasión como indicador de propósito. Por ahí algo pasó en mi presentación que ese punto ya no lo traigo, así es que lo voy a quitar, pero pasión como indicador de propósito. Generalmente Dios nos llama, estamos hablando de que somos llamados por Dios, somos invitados por Dios. Y generalmente el llamado de Dios hacia nosotros tiene que ver con cosas muy particulares que tienen que ver con lo que mueve nuestro corazón. A veces el llamado tiene que ver con pasiones que nos mueven. Tiene que ver con cosas que nos indignan o cosas que nos llenan de energía cuando las hacemos y nos sentimos plenos y nos sentimos vivos y nos sentimos que funcionamos y que somos parte. Algo que escuché hace tiempo y me parece muy interesante pensarlo así. Y es que ponte a pensar en las cosas que más criticas de la iglesia. Porque hay gente que critica, ¿no? Digo, quizás todos hemos sido parte de, ay, es que esto creo que no se ve bien, o por qué hicieron esto así. Y yo escuchaba que lo que más criticas probablemente está conectado con tu llamado más de lo que tú crees. Es decir, ponte a pensar qué cosas normalmente a ti te irrita ver en la iglesia, como por ejemplo, no sé, pues ver algo sucio, ver algo fuera de lugar, ver fallas en ciertos procesos, en ciertos momentos de la reunión, o te molesta quizás que tú quisieras, ¿por qué no reciben a la gente con una sonrisa más grande? ¿O por qué no hacen esto en este punto de la reunión? No sé en qué cosas te estés tú fijando, pero puede ser que eso que criticas, eso que te irrita tanto, quizás está conectado con el propósito que Dios tiene para ti en la iglesia. Quizás nunca lo habías pensado. Pero yo te animo a que a partir de hoy, la próxima vez que estés emitiendo un juicio o una crítica, y no estoy hablando a lo mejor de crítica mala onda y juicio mala onda, sino todos vemos cosas que se pueden hacer mejor. Pero ponte a ver, ¿no será que eso que todo el tiempo estás señalando, esa falla que todo el tiempo notas y estás ahí, te incomoda, te enoja un poquito, quizás te molesta porque por ahí Dios te está llamando a hacer algo? Quizás por ahí Dios te está llamando a no nomás señalarlo y no nomás criticarlo, sino a hacer algo, a proponer una idea, a decirnos cómo podría funcionar mejor. Quizás por eso te está molestando. Entonces, preguntas clave para identificar esa pasión que indica el propósito. Por ejemplo, eso, ¿qué cosas me conmueven? ¿Qué cosas me incomodan? Otra pregunta es, ¿qué problema me gustaría resolver? Que yo tengo una idea que considero que sería buena y puede resolver un problema. ¿Dónde siento mayor satisfacción sirviendo? Y preguntas como estas te van a ayudar un poco a quizás orientar por dónde es que Dios te está llamando a servir. Ahora, a lo mejor ahorita estás desarrollando una función en cualquier área y está bien, pero la realidad es que descubrir nuestro lugar generalmente lleva tiempo. Es muy raro que el primer servicio al que tú entras, pues ya sea el servicio en el que te vas a quedar toda tu vida desarrollándolo. Es raro, ¿no? No dudo que pueda pasar, pero generalmente te lleva un camino de estar por varios servicios, estar probando, en unos te sientes mejor que en otros, hasta que en algún momento como que hace clic y dices, este es mi lugar, aquí es donde siento que tengo que desarrollarme, crecer y seguir. Y estas preguntas te pueden ayudar un poco a entender esto. Y por último, igual no sé por qué esos puntos no están en la presentación, pero el número 4 dice la disponibilidad activa
el llamado. ¿A qué se refiere? La disponibilidad activa, el llamado. A que muchos esperan sentirse listos para comenzar a hacer algo. Y como lo dijimos al principio, Dios no llama a los que están listos. Dios llama a los que están dispuestos. De hecho, en la Biblia, si tú ves historia tras historia de personas a las que Dios llamó, vemos un patrón. Ese patrón es que Dios llama, la persona responde y entonces Dios capacita. Piensa en el que tú quieras. Dios llama, la persona responde al llamado y Dios capacita. Y de hecho, generalmente podemos sumar un paso. Es Dios llama, la persona huye y después de huir responde y después Dios capacita. Porque generalmente cuando el llamado llega, a veces queremos darle la vuelta y queremos huir y queremos hacer un poco la de Jonás y ahí tenemos nuestra conversación con Dios, nuestros debates con Dios y finalmente hay una respuesta y entonces Dios capacita. Es decir, cuando tú dices sí, eso comienza el proceso y eso abre la puerta al crecimiento y al desarrollo del propósito que Dios tiene para ti. Esto es bueno porque si tú estás en esta reunión, significa que tú ya dijiste que sí. Y quizás no estás en el área definitiva donde ahí es tu lugar y donde todas las habilidades que Dios ha puesto en ti se van a desarrollar y probablemente no hayas llegado ya a ese lugar, pero ya dijiste que sí, ya abriste la puerta a ese proceso, ya dijiste estoy disponible y eso ya activó el llamado. Ahora simplemente es ser obediente, ser dócil a tus líderes, escuchar la retroalimentación que te da, saber aceptar tus errores, ser enseñable e ir avanzando paso a paso hasta que llegue ese día en el cual tú sientas de aquí soy. Este es el lugar donde me voy a desarrollar, donde voy a crecer, donde realmente Dios me ha llamado. Entonces, como reflexión, vamos a responder algunas preguntas. Voy a dar algunos minutos ahí para que las puedas pensar. Si las quieren compartir ahí en el chat, podemos leer algunas. Pero, por ejemplo, algunas preguntas que puedes hacerte para ayudarte a ver en qué punto estás. Por ejemplo, dice, ¿alguna vez sentiste que no eras suficientemente capaz para servir? Quizás alguien te invitó y te dijo, oye, necesitamos gente en tal servicio y tú dices, no, pero yo no sé, yo no puedo, yo no estoy listo, me falta más tiempo, me falta madurar un poco más, no sé. Yo creo que en la mayoría la respuesta quizás es sí. Yo creo que todos nos hemos sentido en algún punto que no somos capaces para hacer lo que Dios nos está invitando a hacer. Dice, ¿y qué crees que te detiene más? ¿Falta de habilidades o miedo? Reflexiona un poquito ahí en este tiempo que ha servido, pueden ser meses, pueden ser años. ¿Qué identificas que te ha detenido más en dar esos pasos de fe y de crecimiento y todo? A lo mejor tú piensas que es falta de habilidad, pero quizás realmente es miedo, ¿no? Porque estamos hablando que Dios no nos llama por hábiles. A veces lo que nos detiene es el miedo. Dice ahí, ¿qué pasaría si todos sirviéramos desde la identidad y no desde la comparación o la competencia? Piensa cómo afectaría la atmósfera de manantiales, cómo afectaría la imagen que damos, el espíritu que impartimos, si sirviéramos desde la seguridad de saber que mi identidad no depende de mi servicio. De que yo no soy el del audio, el de las luces, la de niños, la de anfitriones, y nos fuéramos libres de estarnos comparando, fuéramos libres de estar compitiendo. ¿Cómo impactaría eso en las personas que llegan por primera vez, en el ambiente que generamos, etcétera? Algunas otras preguntas. ¿Cómo cambiaría tu servicio si recordaras que fuiste llamado? Que no estás ahí porque, no sé, el universo ahí te puso y coincidencias de la vida, sino que entendieras que estás ahí porque fuiste llamado por Dios
y porque tú respondiste y porque Dios está trabajando en un proceso contigo, llevándote de la mano, teniéndote paciencia, enseñándote, puliéndote. ¿Cómo cambiaría tu servicio este próximo domingo? Si desde que te levantas y camino a la iglesia y llegas, tuvieras presente, estoy aquí porque fui llamado por Dios para hacer esto que voy a hacer. Estoy seguro que sería muy diferente, porque el peligro que tenemos muchas veces, los que llevamos sirviendo ya años quizás, pues es eso, es caer en la familiaridad, caer en lo cotidiano, caer en la rutina, pero sería bueno que cada que estamos ahí recordemos, estoy aquí porque he sido llamado. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu servicio? Puede ser un momento en particular, alguna interacción, algo que haces, algo que sientes, que experimentas. ¿Qué es lo que más disfrutas en el servicio que estás realizando? Y pues piensa ahí, ¿qué cosas haces bien? Menciona tres cosas que haces bien, o por ahí los están escribiendo. Escribe tres cosas que tú consideras que haces bien, o que otros te han dicho que lo haces bien, o que otros te han agradecido porque lo haces. Y estas preguntas simplemente son para ayudarte a crear un poco de claridad y de conciencia de esto que estamos hablando. Somos llamados por Dios y en el proceso vamos siendo capacitados. La capacitación, por supuesto que es importante. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y es importante, incluso los líderes que están aquí, pues que tengas claro el cómo vas a formar parte de la capacitación de la gente que llega a ti, porque a veces hay gente que llega contigo, Javier, llega gente a pedir un servicio, Javier los manda contigo y tú simplemente los pones ahí, a veces ni les explican de qué se trata, qué tienen que hacer, o se les ahí, pues ahí sobre la marcha vas viendo, no, creo que tenemos que ser un poco más intencionales en diseñar el proceso de cómo le voy a enseñar a esta persona a desarrollarse. ¿Por qué? Porque si Dios lo llamó, si está respondiendo y me lo están asignando a mí, yo tengo la responsabilidad de desarrollar a esa persona y de enseñarle y de capacitarlo. No lo puedo soltar nomás ahí a, como decimos, a la buena de Dios. Tengo que hacerme cargo de desarrollarlo y de prepararlo. Entonces me gustaría terminar con una oración esta charla y pues voy a hablar un poquito ahorita más de este punto de la capacitación y de la preparación, porque viene algo en este mes que estamos por comenzar, pero vamos a orar y seguimos platicando. Señor, te damos gracias porque tú no nos llamaste por nuestra capacidad, sino nos llamaste solamente por tu gracia. Hoy afirmamos que somos escogidos, que tenemos un propósito y que nuestro servicio tiene un valor y una importancia que son eternas. Señor, yo te pido que quites todo miedo e inseguridad de nuestros corazones, todo complejo de sentir que no podemos y saber que no es por nuestra capacidad, es por lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Enséñanos a servir desde la identidad y a dejar a un lado la competencia, a dejar a un lado la comparación. Señor, aquí estamos para ti, queremos servirte, queremos marcar una diferencia, impactar la vida de las personas que nos rodean, Señor. Aquí estamos, hemos dicho sí, hemos levantado la mano, hemos cruzado el umbral, ya no somos espectadores, somos colaboradores con lo que tú estás haciendo. Gracias por este enorme privilegio, en el nombre de Jesús. Amén.